Perfecto, vamos a comenzar entonces. A todos darles las gracias por estar conectados, por interesarles este tema de talento, de capacidades, de cómo encontrarlos y cómo desarrollarlos. A Cono darles las gracias por la invitación y bueno, esperemos que aprovechemos mucho este espacio o esta experiencia donde vamos a entrar a un tema que de manera personal es muy apasionante, es muy interesante, porque realmente yo lo uno con un tema de propósito de vida, de capacidades, de herramientas que nosotros los seres humanos tenemos para lograr grandes cosas. Entonces, para comenzar, voy a hablarles un poquito de la experiencia que vamos a vivir, qué temas vamos a trabajar. Inicialmente vamos a pasar por un tema más conceptual, vamos a aclarar conceptos como talento, como vocación, como profesión, que son términos que nosotros utilizamos en el día a día para poder referirnos a lo que hacemos o a lo que quisiéramos hacer, ¿cierto? Porque es importante tener claro los conceptos. Digamos que desde mi posición profesional les voy a compartir un poco de mi experiencia y de cómo fui identificando también las diferencias, porque es importante conocer el ecosistema de todo lo que nos rodea a nosotros, los seres humanos, en términos de capacidades y de habilidades, para poder entrar luego a todos los tips que tengo para ustedes de cómo empezar a identificar ese talento o esa capacidad. Vamos a entrar luego a un tema de herramientas, de cómo nosotros, los seres humanos, pasamos por un ciclo de desarrollo, un ciclo de aprendizaje, cómo funciona, cómo se da, cómo empezamos a tener un nivel de conciencia frente a las capacidades y habilidades. Y al finalizar vamos a hablar de cómo nosotros los seres humanos aprendemos, ¿cierto? Eso nos va a dar a nosotros claves y herramientas para poder poner en acción y poder potenciar nuestras capacidades y nuestros talentos. ¿Listo? Para comenzar, quiero que igual sea un espacio muy interactivo, que yo pueda leerlos, que podamos aclarar también dudas o inquietudes que vayan surgiendo durante el evento. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué consideran o qué significa para ustedes la palabra talento? O sea, cuando hablan de talento, ¿qué se les viene a la cabeza? En una palabra, en una frase, ¿qué consideran ustedes que es talento? Los quiero leer. Acaban hablando de tu talento como una fortaleza, como una capacidad, como una herramienta. Muy bien. ¿Qué más? Una destreza natural para hacer algo. Las capacidades que tienen las personas que las hace únicas. Súper. Aptitudes. Habilidad propia. Muy bien. Yo quiero definir talento de una manera muy concreta. Talento, en definitiva, es lo que tú haces bien, ¿cierto? Definitivamente es algo que se destaca en ti como una fortaleza, como una habilidad, pero que además amas, que te apasiona, que vibras con lo que haces. Pero también tiene una particularidad y es que es reconocida por el otro, ¿cierto? Es visible para el otro. ¿En términos de qué? De capacidades blandas o de capacidades duras, que ahorita vamos a entrar un poquito en ese tema. Yo la defino así, de manera muy concreta, en eso, en lo que soy bueno, que me gusta y que además es resaltado por el otro, ¿cierto? El otro lo puede identificar fácilmente. Ahora bien, ¿qué es un tema de vocación? Para ustedes, ¿qué es vocación? ¿Qué significa vocación? Los leo. Porque acá es importante empezar a tener como en cuenta esos criterios y esas definiciones que nos van orientando a algo súper clave y súper bonito que es el propósito individual. ¿Qué es vocación para ustedes? Cuéntenme. Vocación orientada a un tema de servicio.
Muy bien. El servicio es una capacidad blanda que ahorita podemos también profundizar un poquito. Dicen, es un llamado, un interés hacia algo que queremos hacer, lo que me inspira a hacer. Súper. La vocación está muy orientada a eso también que hacemos bien, pero que además tiene un impacto positivo en nuestro entorno. La vocación está muy orientada a un quehacer que tiene un impacto muy visible, pero que además podemos también tener la fortuna de que nos paguen por ello, ¿cierto? La vocación la mencionan mucho en profesiones como, no sé, la medicina, la enfermería, la docencia, ¿cierto? Que dicen es que tiene una vocación para ser maestro. Dicen por acá también inclinación y gusto por hacer algo, sí, está muy orientado a eso que nos gusta, que nos llama o que nos, digamos que nos emociona, pero que tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Ahora bien, también hay otro concepto que se habla, que es la profesión, que está orientado a lo que soy bueno y que en definitiva me pueden pagar por hacerlo, ¿cierto? No necesariamente, en algunas ocasiones, afortunadamente para muchos, es algo que les gusta, pero la profesión está orientada a una capacidad, a una habilidad que hago bien y que además me pueden pagar por hacerlo. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos o por qué los traigo a colación antes de profundizar en un tema de talento? Porque me gusta contarles como ese ecosistema en el que se mueve la palabra talento o lo que rodea lo que es talento y lo que es la vocación, la misión, el talento, eh, reúnen algo y es el propósito, lo que yo les comentaba al principio, el propósito de vida, el propósito que me conecta con lo que yo estoy haciendo como persona, con lo que yo espero en mi proyecto de vida, que es algo muy grande que sabemos que en esta ahorita no podemos tratar, pero que vamos a coger algo, que es el talento, que es súper importante dentro de todo ese ecosistema que nos orienta a un proyecto de vida. ¿Listo? Ahora bien, ahora sí vamos a entrar a la practicidad y a lo que nos convoca, que es el tema de talentos y capacidades. Retomo entonces con todo lo que ustedes ya dijeron, que el talento es una capacidad, una fortaleza en la que yo me destaco y que además es reconocida por el otro, ¿cierto? Y que además amo y me apasiona profundamente. Entonces, ¿cómo empezar a encontrar nuestro talento? El talento, les voy a dar un tip súper importante y es que el talento requiere de un tema de observación. Observación del entorno y observación de sí mismo. Requiere de un trabajo de análisis y de conciencia muy importante y lo primero que vamos a hacer es trabajar el tema de observación del entorno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sé que a todos nos pasa y que todos hemos tenido la experiencia que en nuestra familia, que en nuestro trabajo, que los compañeros, amigos, van destacando fortalezas en nosotros de las que podemos ser o no conscientes, ¿cierto? Que en el trabajo tu jefe te haga una retroalimentación frente a, no sé, ay, María, es que vos sos súper creativa, es que a vos te encanta el tema artístico, vos mantenés cantando y hasta lo haces bien, ¿cierto? En la casa, que la mamá, los hermanos, el esposo, la pareja, empiece a destacar en ti un montón de fortalezas y habilidades que se nos va pasando de largo, ¿cierto? Que nos mencionan, pero que lo dejamos pasar. Primera tarea, ser súper observadores y escuchar muy bien sobre esas fortalezas que nos destacan los otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza a haber un tema de visibilidad, un tema de conciencia. Hay cosas personales de las que nosotros no somos como tan conscientes o tan observadores que el otro me ayuda. Entonces, primera tarea, ser más analítico de lo que el otro me dice, de lo que el otro me está manifestando, de lo que el otro me está resaltando. Es válido tener conversaciones con las personas de confianza, solicitar una retroalimentación a alguien de confianza, a tu familia, a tu pareja, a tu líder, para las personas que están trabajando, que diga, yo quiero que tú me menciones eso en lo que tú consideras que yo soy buena, ¿cierto?
porque ahí vamos empezando a adquirir conceptos y herramientas súper importantes frente a eso en lo que yo soy buena. Entonces, es válido sentar y decir, yo quiero que me digas durante este tiempo que me conoces en el trabajo y demás, en lo que soy bueno. Listo. Se vale anotar, se vale ir haciendo como un seguimiento y una observación de eso que me menciona el otro. Porque como les digo, el talento tiene una característica y es que es reconocido por el otro, pero también empieza a tener un ejercicio de reconocimiento propio. Listo. Ahí hay un tema de preguntas poderosas donde empieza una introspección, donde empieza un análisis propio que es muy importante que ustedes lo hagan y es en qué considero yo que soy bueno y que se une con eso también que el otro me resalta. Las preguntas poderosas son indispensables. ¿En qué se me va el tiempo? Que ni me doy cuenta. ¿Cuáles son los temas de los que a mí me encanta hablar? ¿Cuáles son las personas que yo empiezo a reconocer y admirar por lo que hacen y que me llama la atención y que puedo pasar horas leyéndolo o viéndolo? Preguntas poderosas como con qué me siento bien, o sea, cuando yo me siento a hacer esa actividad o cuando yo empiezo a pensar en eso, me empieza como a subir una emoción y una cosita. Los talentos pueden ser, como les decía al principio, blandos o duros. Los duros son completamente observables, son tangibles, un tema de música, un tema de arte, las matemáticas, análisis digamos, del entorno en términos de informes, de entregables, ¿cierto? En términos laborales, en términos personales, son muy observables. Y las capacidades blandas, pues no son tan observables, es como ya algo que hace muy, digamos que es muy fuerte en la manera de ser percibidos por el otro en términos de, a María Camila le gusta escuchar, a María Camila habla bien con las demás personas, le fluye la comunicación con los otros. Entonces ahí ustedes van a poder ir separando e identificando ese tipo de talentos que ustedes tienen con lo que me manifiesta el otro y con lo que yo empiezo a observar. Listo. Ojo pues, preguntas poderosas de esa capacidad o de ese talento o de esa fortaleza que empiezo a identificar que el otro me resalta y que yo también debo hacer un trabajo de introspección. Ese trabajo de observación, pues uno dirá, no, María, tan fácil, sí, me voy a hacer preguntas poderosas. Realmente es un proceso que requiere de mucha capacidad de análisis, de autoanálisis, de empezar a ver, identificar con qué se me pasa el tiempo. Es que cuando yo cocino, le cocino a mi familia, yo puedo quedarme todo el día en la cocina. A mí eso me encanta. Cuando yo empiezo a ver cosas de arte, a pintar, eso a mí me fascina, a mí me encanta bailar y yo puedo pasar horas bailando. Hay también un tema de habilidades o de talentos orientados a la matemática. No, es que cuando yo me siento a hacer un análisis no sé, voy a decir cualquier cosa, de la nómina de la empresa, a mí se me pueden pasar las horas y a mí me encanta hacer el análisis de esto, de aquello, demás. A mí me encanta ver videos de motos, a mí me encanta ver cómo los otros empiezan a desbaratar una moto y a volverla a armar. Entonces, esas preguntas poderosas nos orientan mucho a ir identificando. Acá viene algo y es que cuando empecemos a ver o a ser conscientes de ese talento, de esa capacidad, hay un tema de acción, ¿cierto? Hay una frase que dice que la disciplina supera el talento, ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no con eso, o que la práctica hace al maestro. Ahorita en las herramientas lo vamos a ver un poco y es porque realmente generar un hábito nos orienta a nosotros a desarrollar esa capacidad. Listo. Entonces, conciencia es la palabra clave en todo este tema de desarrollo de talentos y de capacidades. Hay una frase que me encanta de la conciencia que dice que cuando la conciencia aparece es como la luz del sol, ilumina y transforma. Y es verdad, porque cuando nosotros empezamos a tener un grado de conciencia de nosotros mismos, de lo que somos capaces, de lo que podemos llegar a ser, empiezan a salir ideas y un montón de cosas increíbles. Para mí la experiencia en todo este tema de la pandemia me ha mostrado
o he observado mucho que ha sacado los talentos de muchísimas personas. Personas que han sacado emprendimientos, que han visto ante la dificultad el hecho de decir, listo, yo soy buena cocinando, en este momento me quedé sin trabajo, voy a empezar a vender postres, a vender comida, no sé, han salido una infinidad de cosas que yo digo, la incertidumbre, los momentos difíciles también nos orientan a pensar que somos capaces y que podemos sacar esa habilidad en función de nuestro entorno, ¿cierto? Ya sea por una actividad económica, ya sea para ayudar a los demás. Entonces esa experiencia a mí me ha parecido como el ejemplo perfecto de cómo el nivel de conciencia va llegando a nosotros y cómo empezamos a llevar a la acción ese tipo de cosas. Listo. La conciencia entonces, como palabra clave, nos da entrada al ciclo de desarrollo, que es una teoría que hoy en día se trabaja mucho, pero que no se aplica a todo nivel. O sea, si ustedes trabajan en organizaciones, todo el tema de talento es una metodología que nos va a ayudar mucho. Si trabajan con personas en el desarrollo de capacidades, les va a ayudar mucho. Con niños, por ejemplo, también a ir identificando. Listo. Se llama ciclo de desarrollo, hay teóricos que lo llaman fases de aprendizaje, que es una herramienta súper interesante y bacanísima que nos va a ayudar también a hacer clic con esas preguntas poderosas y con esa capacidad de observación de lo que les hablé inicialmente. Listo. El ciclo de desarrollo tiene 4 fases. Empezamos por algo que se llama inconscientemente incompetente. Yo sé que suena un poquito brusco la palabra incompetente, pero ¿qué nos dice esa primera fase? No sé que no sé. Y la vamos a poner en un ejemplo súper práctico y teórico, que es, yo tengo la idea de comprar un carro o una moto, ¿cierto? Estoy en una fase de no sé que no sé, es decir, no sé que no sé manejar, pero como ya se me entró la gana de comprarme un carro o una moto, digo, ups, es que yo no sé manejar, ¿cierto? Ahí empiezo a tener un grado de conciencia que me lo activa el hecho de que quiero comprar una moto, de que quiero comprar un carro o que vi la necesidad porque no quiero estar más en transporte público o porque vi la necesidad porque mi familia necesita un transporte para poder trasladarse, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese inconscientemente incompetente, voy pasando al conscientemente incompetente. Porque es que yo todavía no sé manejar, yo todavía no sé coger una moto o un carro. Pero ese proceso de conciencia, de autoobservación, de autoanálisis me dice, yo no sé manejar. Y paso del yo no sé, que no sabía manejar, al yo sé, que no sé manejar. ¿Cierto? En un entorno laboral, ese pasito del inconscientemente incompetente al conscientemente incompetente lo hace una conversación con el líder. Ah, es que tú estás fallando en esto o aquello. Lo hacemos en el ejercicio de observación, cuando le pregunto al otro, ¿vos qué crees en lo que yo soy bueno? Voy empezando a pasar a un nivel de conciencia que me dice, ojo, no sabes manejar, o ojo, te falta fortalecer o desarrollar una capacidad de servicio, de trabajo, de liderazgo en un entorno laboral. O en un entorno personal, ya estoy pasando a un nivel de conciencia donde digo, en el caso personal, les voy a contar también desde mi caso personal, a mí me encanta el arte, me encanta pintar, y digamos que yo estaba entre eso, entre el inconsciente, consciente, pero no empecé a hacer acciones para desarrollarlo y ya sí. ¿Listo? Entonces, sigamos con el ejemplo del manejar. Listo. Paso a un nivel de conciencia donde digo, no sé manejar. Y en ese inconscientemente incompetente, puedo pasar al conscientemente competente. ¿Cómo paso de eso a eso? A través de acciones. Definitivamente nosotros debemos llevar a la práctica, al comportamiento, una serie de acciones que nos permitan llegar a la capacidad o a la competencia o a ese talento. Y en el ejemplo de manejar, ¿cómo paso de acá a acá? Con
clases de conducción, con videos tutoriales donde me dicen cómo puedo manejar, cuando mi papá me enseña a manejar, cuando mi pareja me dice, listo, siéntese, este es el clutch, este es el freno, este es el acelerador. Todo ese tipo de cosas nos llevan a ese conscientemente competente, porque la clase ya me va a empezar a dar herramientas a mí para saber que debo hundir el clutch y poner primera, ¿cierto? Cómo debo acelerar, cómo debo coger la cabrilla. Pero esta fase requiere de un esfuerzo adicional de nosotros. ¿Por qué? Porque aún cuando cojo el carro y soy capaz de manejar, como apenas estoy empezando, necesito como hacer ese pensamiento de, ay, verdad, tengo que poner primera, ay, tengo que poner segunda, ay, para que no se me apague el carro, tengo que enclochar y, ¿cierto? Hay un esfuerzo adicional de parte mía que si bien la clase y lo teórico me permitió poder desarrollar o tener esa capacidad de manejar, pues requiere de un esfuerzo adicional. ¿Listo? Y la última fase es el inconscientemente competente. Y es cuando ya la práctica, las acciones, el comportamiento son tan repetitivos que los convierto en un hábito y que yo ya no me doy ni siquiera cuenta de cuándo pongo primera, cuándo pongo segunda, cuándo freno, cuándo hundo clutch. Es decir, se convierte en un talento natural, en una fortaleza y en una capacidad. ¿Listo? Miren que ese ciclo nos muestra mucho cómo nosotros los seres humanos vamos pasando por ese proceso de evolución de la capacidad, del talento o de la fortaleza. María Camila, ¿uno se puede devolver? Claro, es un ciclo. Si yo no genero acciones, por ejemplo, si yo no voy a clases de conducción o voy a las clases pero no practico, yo inmediatamente me devuelvo, ¿cierto? Vuelvo a la incapacidad. Pero si yo hago las clases, además practico y sigo manejando diariamente, se convierte en una capacidad tan natural, tan propia de lo que caracteriza a María Camila, que ya se convierte en una fortaleza y en una habilidad. ¿Listo? Claros hasta ahí. Es una herramienta súper chévere, súper bacana, que nos puede servir a nivel personal, que nos puede servir a nivel laboral, que nos lleva, como les decía a un inicio, en ese nivel de conciencia que es súper importante y que es un concepto clave para poder desarrollar capacidades y talentos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ese ciclo por el que nosotros los seres humanos pasamos con todo tipo de capacidades, ya sea blandas o duras, recuerden que nos podemos devolver, que todo requiere un tema de acción. Ahí entonces empezamos a decir, la disciplina supera el talento. Yo digo que realmente se complementa, ¿cierto? Porque el talento es innato, el talento nace en nosotros, pero también podemos desarrollarlo. Hay muchas capacidades que tenemos guardadas y que como no sacamos a la acción o al comportamiento, no somos conscientes de ellas, ¿cierto? Acá dice Marilyn, para desarrollar nuestros talentos requerimos tres tipos de conocimiento. Teórico, que son las bases, conocimiento que adquirimos a través del feedback o retroalimentación, y el más importante, como dice Cami, el que nos da la experiencia. Ahorita vamos a entrar, gracias Mary por esa apreciación, ahorita vamos a entrar a la herramienta que es cómo nosotros los seres humanos aprendemos, o sea, el ciclo de desarrollo nos muestra el proceso. Pero hay un tema también de aprendizaje, de cómo nosotros los seres humanos aprendemos, con una metodología que también nos va a dar muchos tips y muchas ideas concretas de cómo empezar a desarrollarnos. ¿Listo? Entonces, volvemos. El ciclo de desarrollo nos muestra entonces cómo nos vamos moviendo en términos de capacidades y de fortalezas, cómo me puedo devolver si no hago acciones concretas, cómo me puedo devolver si no pongo en la práctica. Y decíamos que entonces la disciplina supera el talento. Pues desde mi posición profesional y personal, yo digo que es un tema de complemento. ¿Por qué? Porque el talento es algo innato, algo que está en nosotros. También podemos desarrollar muchos otros talentos que posiblemente no son tan innatos, pero que al llamarme la atención soy capaz de, pero definitivamente requiero de un tema de acciones. O sea, no vale de nada entrar a un nivel de conciencia si yo no tomo acciones concretas para hacerlas.
¿cierto? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque sí, la práctica es el maestro, el hábito lo generan las acciones, las capacidades se desarrollan a través del día a día. Y ahí llegamos a la teoría de cómo nosotros los seres humanos aprendemos, ¿cierto? La teoría está orientada a una metodología que se llama 70-20-10, que hoy en día la utilizan mucho las organizaciones en desarrollos de capacidades o en planes de mejoramiento frente al desempeño de las personas, pero que en realidad es una herramienta que podemos poner en función a nivel personal. ¿Y en qué consiste? El 70% de cómo nosotros los seres humanos aprendemos es a través del aprendizaje experiencial, ¿cierto? Es decir, lo que hacemos en el día a día. Es decir, las clases de conducción. Es decir, cuando yo me tiro a la piscina a nadar. Es decir, cuando yo entro a un trabajo y empiezo a tener una experiencia, ¿cierto? Es todo lo que nosotros hacemos en el día a día. Eso representa el 70% de lo que nosotros aprendemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está orientado a la acción, a la experiencia, a ponernos de frente con la situación. ¿Listo? El 20% es el aprendizaje social. Nosotros los seres humanos, desde pequeños, obviamente, desde pequeños nos hablaban de un aprendizaje por imitación, entonces lo que hace mi hermano yo lo hago, lo que hace mi mamá o mi papá yo lo hago, y eso se resume es a esa capacidad que nosotros tenemos los seres humanos de interactuar, de estar con el otro en términos de compañía, de relacionamiento y que me brinda a mí un aprendizaje, ¿cierto? Como lo decía Mary en su comentario, el feedback, las retroalimentaciones, la conversación con el otro. Esa manera es como de esa manera es como nosotros aprendemos un 20%. Cuando veo al otro haciéndolo y yo le hago preguntas, me acompaño con él para poder ir identificando y aprendiendo nuevas cosas. Y el 10% lo hacemos a través del aprendizaje formal. ¿Eso qué quiere decir? Los cursos, la universidad, la lectura que nosotros hacemos, los webinars, todas las capacitaciones a las que nosotros podamos ir, ¿cierto? ¿Cómo así, María Camila? ¿La universidad representa el 10%? La universidad representa el 10% en términos teóricos. El 20% lo representan tus compañeros de estudio, lo representan tus profesores, lo representa también tu familia en ese acompañamiento, en ese proceso de formación. Y el 70% lo representa los trabajos que te sentaste a hacer con tus compañeros, la práctica, la socialización de un trabajo, el sentarse horas haciendo el análisis o el diagnóstico de un taller o de un proceso. Entonces, esa herramienta nos va a ayudar a nosotros a poner desde lo práctico ese proceso de observación propio y del entorno. ¿Listo? Y lo vamos a poner en estos ejemplos. Y lo voy a coger desde la experiencia personal. Como les conté, a mí me encanta el arte, a mí me encanta pintar, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con acuarela, óleo, ilustración digital. Yo vibro con eso, yo ahí encontré que ese es mi talento y es mi pasión, ¿cierto? Pero yo pues no había puesto en práctica esa capacidad. Cuando empecé a hacer ese proceso de observación, entonces vamos a retomar todo lo que ya vimos, empecé a identificar que en el trabajo muchas personas me decían, Cami, vos sos súper creativa, vos sos súper artística, cuando presentas algo te orientas mucho a esto, mostras las cosas diferentes. En la casa también, desde pequeña, yo estaba en clases de pintura y de arte y hubo un momento, al momento de elegir mi profesión, que mis papás me decían, pensamos que ibas a irte por el lado artístico y no por la psicología. Y empecé a hacer la observación de todo eso, de todo lo que me decían, ¿cierto? Mi familia, ay, Cami, píntame esto, vos que te encanta pintar, a vos que te encanta hacer esto, Cami, vos que sos tan creativa, vos que... Listo. Empecé a tomar nota, ¿cierto? Es decir, las personas destacan en mí un tema de creatividad, de arte.
Pongámosle atención a eso. Ahora bien, comencé con las preguntas poderosas. ¿Me pasaría 1000 horas pintando? Sí, me pasaría 1000 horas pintando. Y cuando lo hago se me va el tiempo, me encanta, para mí es algo placentero, chuleado, ¿cierto? Empiezo con un tema de acciones, a practicar, a practicar. Ojo, pues, la constancia, ¿cierto? A rendirme, ¿será que sí? Porque todos pasamos por esa frustración. A rendirme, ¿será que sí? ¿Será que sí soy buena en esto? Ay, pero es que yo veo a otros artistas, es que son capaces de hacer un retrato, yo no soy capaz de hacer un retrato. Ojo, ahí empieza un tema de compararnos con el otro y decir, es que este es bueno, este... Cree en tu proceso, cree en tu talento y no te rindas. Ahí hay un tema de continúa, 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 no te rindas, no te rindas, ¿no? Preguntas poderosas, ¿cierto? Ahí hice un análisis de mi entorno, de lo que me decían en el trabajo, de lo que decía mi familia, de lo que decían mis amigos. Empecé a hacerme preguntas poderosas y dije, listo, el arte definitivamente es un talento, porque me encanta, me fascina y definitivamente los otros lo destacan en mí. ¿Listo? Pasemos entonces al ciclo de desarrollo con este ejemplo. Ya soy consciente, entro a un nivel de conciencia que el arte hace parte de un talento en mí, pero entonces, ¿qué acciones para ser conscientemente competente voy a hacer? Yo empiezo a decir, ay, hagamos cursos virtuales, ¿cierto? Empecé a inscribirme a cursos virtuales, empecé a ver tutoriales, empecé a hacer un montón de cosas. Y yo decía, qué chévere. Ojo, a practicar también, porque recuerden que ese tema teórico representa el 10%. Empecé a practicar, empecé a dibujar más. Tuve un regalo muy grande por parte de mi esposo y es que me dio un iPad donde empecé a hacer ilustraciones digitales. La primera, yo decía, no, esto no es lo mío. No, ¿será que sí? ¿Será que...? Ay, no me rendí. Continué, acciones, hábitos, voy a hacer algo. Diariamente, 1 hora en arte. Listo. Empecé y hoy hay un nivel muy diferente en lo que yo primero decía y concebía que era buena artísticamente a lo que hoy puedo identificar en mí. Y lo que me falta, porque es que este proceso yo lo he hecho es este año, ¿cierto? Porque yo venía con una conciencia paralizada que era buena en arte, pero solo hasta este año empecé a hacer acciones. Y cómo esas acciones en términos de tiempo traen tantos beneficios, traen como que te ilumina y te transforma el hecho de decir, es que sí soy buena, ¿cierto? Ahora bien, tomé la decisión de empezar a estudiar artes plásticas para empezar a unir ese talento que yo tengo, esa capacidad que yo tengo con mi profesión inicial, que es la psicología, que también me encanta y me apasiona, pero que no son excluyentes, ¿cierto? Hay muchas preguntas, yo trabajo con el tema de desarrollo de capacidades y de talentos y vienen preguntas que yo sé que todos nos hemos hecho y es, yo sí seré bueno para algo, yo sí tendré un talento, es que el talento de esta persona es súper visible, todo el mundo lo reconoce, o sea, yo sí seré bueno. Les aseguro que absolutamente todos tenemos talentos y no solo uno, tenemos varios. A mí ese tema me apasiona demasiado porque he podido presenciar cómo las personas a través de acciones concretas van desarrollando tantas capacidades y potenciando tantas cosas. Hay preguntas también como pues el tema de rendirse definitivamente requiere de un esfuerzo adicional por parte de nosotros. Desarrollar una capacidad, un talento, no sé si se van a decepcionar, pero no es fácil, o sea, no es de la noche a la mañana. Hacer un trabajo de observación de sí mismo cuesta, ¿cierto? Porque los que nos damos más duros somos nosotros mismos, o sea, nosotros no nos reconocemos las habilidades, no nos reconocemos las capacidades, entonces entrar a ese proceso de observación propio y de felicitarme y de reconocerme cosas no es fácil, ¿cierto? Hacer
esa observación del entorno, ser capaz de preguntarle al otro qué destaca en mí, tampoco es sencillo. Por eso, desarrollar ese talento requiere de un esfuerzo adicional, requiere de una capacidad de no parar, de explorar, de no rendirse para que se convierta en un hábito, para que lleguemos a esa fase del ciclo del inconscientemente competente, donde ya se vuelve natural, donde se convierte en un hábito, donde realmente fortalece en nosotros o se destaca en nosotros como una fortaleza. Y como buen ciclo, vuelve y empieza. Porque entonces, yo en términos del arte llego a una capacidad donde digo, soy inconscientemente competente, ya me fluye, no sé, un retrato, pero resulta que yo ya quiero ir más allá y quiero hacer una pintura en óleo, ya tengo una capacidad desarrollada en mí orientada al arte, pero yo no conozco el óleo, entonces vuelvo al ciclo, ¿cierto? Vuelvo al ciclo. Entonces, es ahí muy importante que, que podamos identificar y saber que hace parte del hábito y el comportamiento el desarrollo de ese talento y esa capacidad. ¿Listo? Entonces, acciones del 70% orientadas al ejemplo de mi capacidad o de mi talento que yo ya encontré que es el arte. Acciones del 70%. Pintar todos los días 1 hora. Ojo, lo pongo con fechas, lo pongo con pues secuencias, lo pongo con horas. Voy a practicar 1 hora diariamente, voy a practicar 1 hora cada 2 días, voy a practicar 3 horas los sábados solamente, ¿cierto? Pues ahí será de acuerdo a la dinámica diaria que ustedes manejen, a si trabajan, a si pueden dedicarle más tiempo o menos tiempo a esa capacidad. Lo importante es que lo pongamos en acciones concretas de ese 70%. ¿Listo? El 20%, orientado también a ese mismo ejemplo del arte, como es el aprendizaje social, que es con la relación con el otro, en ese trabajo del 20% voy a pedir retroalimentación o feedback ay, a mi esposo, amor, mira, hice este cuadro, este retrato, ¿cómo te parece? ¿Cierto? Ellos también me van a dar su posición personal y me va a permitir tener un aprendizaje desde la posición que él tiene del arte y la que tengo yo, ¿cierto? Va a complementar, me va a dar la mirada de otro tipo de cosas. Entonces ahí vamos a elegir personas de confianza, personas que nos puedan retroalimentar de una manera sincera y honesta, que nos den tips y claves y así no sepan del tema, ¿cierto? No tengo que conseguir el experto en arte para que revise mi retrato y me diga si es bueno o es malo. La retroalimentación de todo tipo, de experto, de no experto, de un familiar, de alguien que no tenga idea del tema, me ayuda a ir alimentando esa capacidad que yo tengo. ¿Listo? Ahora bien, las acciones del 10, como ya lo habíamos dicho, es un aprendizaje más formal, pues entonces hago cursos virtuales, me meto a la universidad a estudiar artes plásticas, veo tutoriales en YouTube, empiezo a alimentar también desde lo teórico ese conocimiento, ese talento o esa habilidad. ¿Listo? Vamos a ponerlo en otro ejemplo, esas acciones concretas en otro ejemplo más concreto, a nivel laboral. Resulta que yo identifiqué, porque esta metodología no solamente me ayuda a desarrollar talentos, sino también a desarrollar o a mejorar capacidades. Yo identifiqué que en mi trabajo yo tengo que mejorar, potenciar un tema de planeación, ¿cierto? De planeación. A mí me falta, es lo que yo necesito potenciar para poder que el trabajo me fluya, que las cosas me salgan mejor, porque es que a mí me salen cosas por acá y yo no sé para dónde arrancar. ¿Cómo utilizamos la herramienta en un tema de planeación? Eh, Acciones del 70%, recuerden, experiencia. Yo digo, los jueves me voy a sentar a planear mi semana siguiente y a revisar qué hice o qué dejé de hacer esta semana para ver si lo puedo resolver el viernes, ¿cierto? Voy a montarlo en una herramienta, en Planner.
Voy a hacer un esquema para identificar qué es lo importante, lo urgente, qué es lo importante. Acciones súper concretas. Lo voy a hacer semanalmente, lo voy a hacer quincenalmente, lo voy a hacer diariamente. Ojo, tenemos que ser súper juiciosos con esos compromisos. Acciones del 20% que involucran al otro. Yo tengo una compañera que es de confianza, María José, yo le voy a preguntar a Majo, le voy a contar que estoy haciendo un ejercicio de poder fortalecer la planeación en mi trabajo y le voy a compartir lo que voy a hacer. Majo, te voy a autorizar para que me digas si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Que cuando veas que esa planeación se me fue para otro lado, me lo digas. Que cuando veas que lo estoy haciendo bien, también me lo digas, ¿cierto? Mi jefe puede ser también un retroalimentador importante en ese proceso. Y en acciones del 10, ¿qué voy a hacer? Voy a leer un libro que esté orientado a la orden y la planeación. Voy a ver videos o conferencias en TED que hablen de planeación y de orden. Miren que esta herramienta nos ayuda muchísimo a todo nivel, ¿cierto? A nivel personal, a nivel laboral, a desarrollar una capacidad o un talento, a fortalecer aquello que debo empezar a fortalecer porque lo identifiqué como una oportunidad de mejora. El ciclo de desarrollo me va a ayudar a identificar qué nivel de conciencia tengo yo frente a eso. Me va a ayudar también a identificar qué nivel de conciencia tienen los demás. Es una herramienta que la podemos utilizar a todo nivel. Y recuerden que el tema de la observación es importantísimo. Observación del entorno, observación de sí mismo, que aunque no es una tarea fácil, nos ayuda muchísimo a identificar eh, y a empezar a tener esa luz del sol, a iluminar y a transformar nuestro entorno. Listo. No sé si tengan dudas hasta acá. Quiero escucharlos. Voy a ir leyendo porque vi que hay varios comentarios. Claudia dice, yo pienso que el talento nos apasiona tanto que nos lleva a la constancia y a la disciplina. Sí, ahorita hablábamos, Clau, del tema de la disciplina y será que la disciplina sí sobrepasa el talento. Yo creo que el talento nos lleva a ser disciplinados y que nos ayuda a complementar muchísimo. Obviamente la constancia, la disciplina es súper importante, pero el talento está en nosotros, ¿cierto? El talento está, ya hay que sacarlo, hay que impulsarlo a que reluzca, a que lo pongamos a favor de nuestro entorno, a que impacte nuestro entorno. Listo. Dice por acá Marilyn, es importante la ley del monitoreo para desarrollar hábitos que nos ayuden a ser cada día mejores en lo que queremos desarrollar. Identificar qué queremos lograr, ir registrando avances y contarle a los demás para que nos ayuden a no desfallecer. Super Marilyn, es verdad. Eh, las acciones requieren de un monitoreo, lo que yo les decía ahorita, insistir, explorar, no se rindan, desarrollar un talento, una capacidad no es de un mes, es de un tema de constancia y que como les mencionaba en el ciclo vuelvo y empiezo cuando luego empiezo a identificar otras vertientes de mi talento y vuelvo y vuelvo y empiezo, pero lo importante es que pasemos por todo ese ciclo y que no nos devolvamos, ¿cierto? Que no nos estanquemos, sino que empecemos a evolucionar, a seguir intentando, a seguir explorando, a seguir haciendo esas preguntas poderosas. Posiblemente muchos de ustedes hoy ya tengan identificado el talento o al menos tengan un nivel de conciencia. Es que a mí me encanta cantar, pero yo no sé si sé cantar, yo no sé si lo hago bien, pero yo me escucho bien y yo en el baño canto y yo empiezo a cantar y se me pasan las horas, a mí me fascina, o bailar, o no sé, o a mí me encanta la física, la química. Hay muchas habilidades, muchos talentos que no podemos desmeritar, ¿cierto? No porque un talento reconocido socialmente en términos de, es que este es, no sé, un artista, es que esta persona
es súper talentosa en la comunicación con los demás, es que a esta persona le fluye hacer webinars, tiene talento como youtuber, como influenciador, o sea, no porque sea un súper talento que para el otro es lo máximo, vayas a desmeritar el que tú tienes, ¿cierto? Ah, es que yo hago unos frijoles súper ricos. Empieza a explorar. Y cuando los hago, me quedan tan buenos y me encanta hacerlos y me paso horas y empiezo a buscar recetas y cosas. Empieza a desarrollarlos. Si haces frijoles ricos, posiblemente harás otras cosas deliciosas. Ay, pero es que esos platos de esos chefs que con hasta nombres raros y teóricos, pues no desmerites tu capacidad, no desmerites tu talento. Yo ahorita les decía, nosotros mismos nos damos súper duro. Por eso la observación de sí mismo es tan difícil, por eso la observación y el análisis propio es tan difícil, porque nos damos súper duro, porque desmeritamos de lo que somos capaces mmm, y no sacamos ese poder que tenemos que realmente impacta demasiado. Eh, como les decía, en esta pandemia he logrado identificar muchas personas que han sacado ese talento, pues porque la circunstancia sí se los ha pedido, pero que han sacado cosas tan chéveres, tan bacanas, emprendimientos tan locos que yo digo, wow, o sea, en realidad somos capaces, ¿cierto? Sino que no nos atrevemos. Hay un tema de miedo, hay un tema del que dirán, y eso no significa que es que yo voy a tirar todo lo que yo ya he logrado por irme corriendo detrás de ese talento que me apasione, que me hace vibrar. Entonces, María Camila, ¿tú vas a renunciar para ser un artista? No, yo lo que voy a hacer es complementar mi trabajo como psicóloga y voy a complementarlo como artista. No son excluyentes, los voy a unir. ¿Cómo? No sé, pero sé y soy consciente y estoy entrando en un nivel de conciencia de que los voy a unir y que voy a lograr grandes cosas, ¿cierto? Ay, es que yo soy ingeniero de sistemas y me encanta, no sé, el tema de la fotografía. No son excluyentes, puedes potenciar ese talento de la fotografía sin necesidad de dejar atrás otro talento que tú ya tienes, que has venido desarrollando por años, que tu experiencia te lo ha permitido y que puedes hacer otras cosas que te van a complementar para poder cumplir con ese propósito personal, con esa misión y con esa capacidad que tenemos los seres humanos tan poderosos de lograr grandes cosas. El propósito entonces de este espacio, más que obviamente darles herramientas, porque yo sé que salen de acá con tips chéveres, con metodologías bacanas para poder identificar y desarrollar capacidades y talentos, la intención también es dejarles tareas, ¿cierto? Dejarles esa pregunta en la cabeza de lo que puedo lograr hacer, de lo que puedo empezar a valorar en mí. Yo pongo a disposición mis redes, mi contacto para las personas que quieran profundizar este tema, que quieran, no sé, como una asesoría más profunda, porque realmente este tema es muy grande, es muy global, abarca muchas cosas. Yo realmente dentro de mi experiencia he trabajado más con el desarrollo de capacidades y habilidades en adultos, ¿cierto? Porque en el niño es muy innato o es muy visible ver los talentos que tienen. Entonces ahí en términos de como de acompañar también a los niños, de pronto si son padres o trabajan con niños, poner mucha atención y ser muy observadores de esas capacidades y de esos talentos que ellos tienen y ayúdenles en el tema de las acciones, de la repetición y del hábito, porque a ellos les sale tan natural y lo expresan tanto, yo no quiero hacer esto, yo sí quiero hacer esto, mamá déjame hacer esto, déjame acá. Entonces, realmente con los niños la tarea no es tanto de una observación de sí mismo porque ellos lo sacan a relucir, sino que nosotros como adultos ayudarles en esa constancia, en esas acciones concretas para que logren grandes cosas. Y nosotros como adultos sí empezar a hacer un proceso de observación del entorno y propio, poner en práctica todas estas metodologías. Ya saben, tienen mi contacto.
En Instagram me pueden encontrar como Camila-García U. Dentro de mi propósito también de empezar a enlazar el arte con la psicología, voy a empezar a publicar cosas chéveres orientadas a eso. En Facebook también me pueden encontrar como Camila García. Les voy a dejar también mi contacto, el correo electrónico, para que me escriban si necesitan de una orientación más profunda. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este espacio, que les haya dado herramientas básicas para empezar a hacer esas tareitas. Quisiera que en una semana los que se atrevan me cuenten si hicieron el trabajo de observación, si hicieron el trabajo de preguntar, de llevar a la conciencia esas capacidades y esos talentos, porque me encantaría encontrarlos. Listo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra dudita, algo que quieran profundizar en estos minuticos que nos quedan de la charla. Le damos por acá. Claudia hace una pregunta. ¿Es posible que en las intenciones nos perdamos? Sí, y no lo hablo en términos de perdernos, sino de desenfocarnos. Por eso la constancia y el explorar y seguir explorando nos va a ayudar a encontrar ese camino, ¿cierto? No es que nos perdamos, antes estamos encontrando otras posibilidades y posiblemente en ese perdernos antes nos vayamos como yendo por el caminito que nos corresponda. Entonces, ahí la clave, ¿cuál sería, Claudia? Un tema de insistir, explorar, insistir y explorar para que tengamos mayor claridad y conciencia de nuestra capacidad y talento. Listo. Cono publicó ahí entonces mis redes para que lo tengan presente. Y bueno, muchos agradecimientos. Bueno, no siendo más, entonces les agradezco muchísimo por el espacio, en serio que es súper importante para mí poder entregarles a ustedes estas herramientas y más adelante ya con Cono podríamos revisar la oportunidad ya de explorar un poco a profundidad el tema del propósito personal orientado a esa visión de lo que queremos en la vida y lo que queremos lograr. Listo. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el apoyo. Que les vaya muy bien.